Hoy, mis hermanos y mis hermanas, tenemos un tema que diría yo que es uno de los temas más difíciles de explicar, pero difíciles de explicar según sea el enfoque que se le dé. Ahorita yo voy a hablar de las diferentes escuelas de escatología y lo que se piensa de este tema, que es el milenio. Hoy vamos a hablar del milenio. Estamos en el capítulo 20, es la parte 14 de la serie que llamé Raíces. Ya nos quedan tres clases más de lo que es el Apocalipsis en cuanto a raíces. Y después entraríamos en el mes de diciembre, el 2 de diciembre, si así Dios nos lo permite, con 15 lecciones a las cuales le llamé ovejas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay mención de la iglesia como ovejas y en el Nuevo Testamento. Entonces la idea es estudiar cada una de las ovejas y de ahí ver con qué nos identificamos como iglesia y de manera individual. Bueno, volviendo al tema de hoy, que es el milenio, como les decía, es un tema difícil de explicar según sea el enfoque. En primer lugar, el milenio se refiere a un tiempo que está profetizado desde el Antiguo Testamento. Leamos primero las profecías. La primera está en Zacarías, en el capítulo 14, en el verso 9. Dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Preste atención a cada detalle de la profecía en cada uno de los textos que vamos a verla, la profecía que refiere al tiempo milenial. Ahorita voy a explicar qué es el milenio en cuanto a la percepción, a la escuela o al estudio que se le esté aplicando. Pero para comenzar, está hablando de un reino sobre la tierra. No es un reino enfocado en Israel, no es un reino enfocado en el Medio Oriente, no es un reino enfocado en la parte de Europa, no, es un reino que va a estar gobernando en toda la tierra, hablando de la tierra como lugar físico. En Isaías dice así en el capítulo 2, versos 2 al 4. Acontecerá que en los postreros días que el monte de la, que el monte de la casa del Señor, préstele atención a esto con detalle, será establecido como cabeza de los montes. O sea, el monte de la casa del Señor está hablando que Israel, Jerusalén, esa zona va a ser establecida por encima de todos los demás montes. Eso lo que significa es que su relevancia, su autoridad va a estar por encima de toda la tierra. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Hablando de la tierra como tal, me refiero a la población de la tierra como tal. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Y esto es muy importante. ¿A qué va la gente? Irá, dice, y nos enseñará sus caminos y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Está hablando que se va a gobernar desde Jerusalén, se va a gobernar desde la zona de Israel a toda la tierra y la gente de todo el mundo va a buscar para aprender de las enseñanzas del Señor, de los caminos del Señor y obedeceremos sus instrucciones. Todo esto préstele atención porque esta profecía es para un tiempo milenial, para un gobierno sobre creyentes y no creyentes. Pero sobre creyentes y no creyentes, sea cual sea el grupo, va a estar escuchando los mensajes del Señor, va a estar escuchando las enseñanzas del Señor y van a ir a buscar a Jerusalén todo lo que tiene que ver con la ley del Señor. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí cuando analizamos esta parte, donde dice que no se alzará espada contra nación,
está hablando que hay en el gobierno del Señor en la tierra sobre creyentes y sobre no creyentes de todas las naciones, más el pueblo de Dios. No va a haber más durante esa enseñanza, durante ese tiempo no van a haber guerras. Va a haber una paz que va a durar 1000 años, ¿verdad? Miqueas 4, verso 1 al 3 dice, acontecerá en los postreros tiempos en que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, lo mismo que acabamos de leer hace un poco en la profecía anterior, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos en sus veredas. Nuevamente, de la misma forma que lo dice Isaías, Miqueas dice que cuando se esté dando ese gobierno, cuando se esté dando esa enseñanza sobre la humanidad, toda la gente, creyentes y no creyentes, van a ir a buscar los caminos del Señor y van a andar en las sendas del Señor. Por favor, estoy subrayando mucho esto. Estoy subrayando que creyentes y no creyentes, por eso estoy dándole énfasis, creyentes y no creyentes, salvos y no salvos, van a andar en los caminos del Señor y van a ir para aprender de los caminos y de sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Y vuelve a decir lo mismo que dijo Isaías. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se, ni se ensayarán más para la guerra. Nuevamente nos está enseñando que durante el milenio estas cosas se van a dar. Estas son las profecías del Antiguo Testamento, donde Zacarías, Miqueas e Isaías están diciendo que en aquel tiempo no se está refiriendo a la gran tribulación, no se está refiriendo al arrebatamiento, se está refiriendo al gobierno mundial, al gobierno universal que Jesús está prometiéndole a Israel. Por eso el milenio se tiene que dar, porque tienen que cumplirse estas profecías. A la iglesia lo único que le falta es el arrebatamiento como cumplimiento. Todas las profecías ya están cumplidas. A la iglesia le falta el arrebatamiento. Al mundo le falta ver la tribulación sin la iglesia presente, solo con los testigos, que ya los hemos venido estudiando. Pero una vez que esto se dé, el Señor va a venir a gobernar sobre la tierra durante ese tiempo milenial. Les decía que el milenio es algo difícil de enseñar y debemos de tener mucho cuidado a la hora de presentarlo para no especular, para no entrar en sensacionalismos, para no entrar en especulación, porque es muy peligroso presentar esto, especialmente porque es algo que se va a dar a futuro. Nosotros lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos visto que prácticamente todo está cumplido, es fácil de entenderlo. Y lo que falta por cumplir es fácil de entenderlo también, porque para eso tenemos las fiestas y para eso tenemos lo que el Señor nos dejó como símbolos y figuras. Pero en el milenio es un poco más difícil. Esos 1000 años que están mencionados en Apocalipsis capítulo 20, verso 3, es lo que vamos a estudiar nosotros hoy. Entonces, cuando yo empiezo a presentar, me refiero yo como maestro, empiezo a presentar algo que tiene que ver con referencia con el mensaje milenial, yo debo de primero preguntarle cuáles son las escuelas escatológicas, cuáles son los pensamientos que hay circulando dentro de la iglesia alrededor del mundo, para después abordarlo esto desde las raíces. Por eso es que estamos hablando de raíces, estamos en la parte 14. Hay tres pensamientos que son los que sobresalen en el mundo acerca del milenio. El primer pensamiento es el de los amilenialistas. ¿Qué entienden los amilenialistas? Ellos entienden que Satanás va a ser atado durante el periodo que consiste entre la primera venida del Señor y entre la segunda venida del Señor. O sea, ¿qué cree un amilenialista? Él no está contando el milenio como 1000 años.
sino simplemente como un periodo de tiempo. Y dentro de ese periodo de tiempo, él considera, el amilenialista considera que lo que se está viviendo actualmente, lo que nosotros estamos experimentando, está dentro de ese tiempo milenial. Entendiendo que empezó cuando el Señor vino, o sea, cuando Él viene, muere y resucita, ahí empieza el tiempo y terminará cuando el Señor venga por segunda vez a arrebatar a su iglesia. Entonces, para efectos de la milenialista, ese es el tiempo que corresponde a la profecía del libro del Apocalipsis. El segundo pensamiento escatológico con bastante fuerza es el postmilenialismo. El postmilenialismo cree que el regreso de Cristo, o sea, que el retorno del Señor se va a dar después del milenio. Ellos creen que el tiempo milenial es algo figurativo, que no es literal. O sea, que no son 1000 años como tal, de la misma manera que piensan los amilenialistas. Ambos están tomando esto como una figura solamente. Y viene el premilenialismo. El premilenialismo es la doctrina que cree que después de la segunda venida del Señor, o sea, de que el Señor viene y arrebata a su iglesia, entonces el Señor va a reinar por 1000 años sobre la tierra para cumplir con ese propósito redentor sobre la tierra y enseñarle a la gente, mostrarle a la humanidad y al enemigo, mostrarle el cumplimiento de todas las profecías. Porque básicamente sería la profecía antes de ya que el Señor haga un juicio general sobre todas las personas que no son salvas y las envía al fuego eterno. Ok, aquí tenemos unas cosas, mis hermanos. Yo no voy a profundizar en ninguna de esas tres pensamientos escatológicos. No voy a desarrollarlos, aunque el tercer pensamiento escatológico de que el milenio es después de que el Señor venga por su iglesia, o sea, se da la gran tribulación, antes de que se dé la gran tribulación el Señor arrebata su iglesia y después de la gran tribulación se da el milenio, eso es lo que creemos nosotros, pero no voy a desarrollar ninguno de los tres puntos, sino que voy a poner un ancla, como me gusta hacerlo, para que nosotros veamos el espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que no vamos a tomar ninguna interpretación que se ha dado en el paso de los 2000 años de la iglesia como tal, ni tampoco vamos a venir y a especular, sino que vamos a buscar el centro de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros desde Apocalipsis capítulo 1, verso 1 hasta el final. Y para eso hay que poner un ancla. El ancla que no nos permita desviarnos a ningún lado, que no nos permita especular, que no nos permita ser sensacionalistas, que no nos permita poner opinión, que no nos permita agarrar de lo que los demás están diciendo un poquito para poder tener una comprensión de lo que es la profecía milenial. Entonces, para eso, para poder llegar al espíritu de lo que es el mensaje, que es el principio por el cual el libro del Apocalipsis fue dado al pueblo, fue dado a la gente que estaba en persecución, a los cristianos que estaban siendo asesinados para el siglo primero. El libro del Apocalipsis no fue dado para que quedara suspendido en el tiempo y la gente dijera, hay algo que va a pasar dentro de 2000, 3000 años. Se dio para que la gente tuviera paz, tuviera esperanza y tuviera tranquilidad en el momento que estaba leyendo esta profecía. Entonces, si esto Dios lo dio para que estas personas tuvieran esperanza y paz y no quedara suspendida en 2000 años, aunque sí nos alcanza los tiempos nuestros, eso es algo que no podemos negar, pero fue para esa gente en primera instancia, para que esta gente tuviera tranquilidad, esperanza y confianza en el Señor. Entonces, si fue para esa gente del primer siglo, que estaba siendo asesinada, que estaba siendo decapitada, que estaba siendo quemada, que estaba siendo eh, puesta en prisión, todo lo que usted se puede imaginar que nos enseña a nosotros el hermano Pablo en la carta
a los romanos, cuando se habla de las persecuciones. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si yo tomo este centro de idea, si yo tomo este énfasis bíblico que es para dar paz y tranquilidad, no puedo desviarme hacia otro lado. Pero para yo no desviarme al otro lado, entonces me tengo que agarrar del centro de toda la Biblia. Y es de Cristo. Porque todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña, es para guiarnos a Cristo. El ancla que vamos a comenzar con Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, le escribe una conclusión a la que él llega para poder tenerlos a ellos con la mirada puesta en el objetivo, para que no se desviara la mirada a otro lado, para que no le pasara la de Pedro, que en lugar de ver a Jesús se fijó en la tormenta. Y eso es lo que está pasando hoy en día y es lo que ha pasado durante muchos años. La gente predica sobre la tormenta, la gente predica sobre la barca por hundirse. La mayoría de los maestros están más enfocados en la catástrofe que en la salvación. Están más enfocados en el dolor por el cual va a pasar el mundo que en la promesa de la iglesia. Entonces Pablo le hace y le da un mensaje a la iglesia de Colosas donde le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo se recibe al Señor Jesucristo? ¿De qué manera recibimos al Señor Jesucristo? Cuando hablamos de recibir, no significa que recibimos para ser salvos. No, ya aprendimos que el Señor es el que nos salva porque a Él le place. Pero recibir al Señor Jesucristo es justamente reconocer que Él me salva, reconocer que Él me sella con el Espíritu Santo y que Él es el que se va a encargar de que lo que comenzó, Él lo va a perfeccionar y Él lo va a terminar. ¿Cómo se recibe eso? Por fe. No es algo que nosotros podamos comprobar de manera material, pero lo recibimos por fe. A usted yo le preguntaría si existe Marte y si existe Venus y si existe Júpiter. Y usted me va a decir que sí existe. Pero usted ha estado en Júpiter, usted ha estado en Marte, usted ha estado en Venus. ¿Por qué cree eso? Porque se lo enseñaron y lo cree por fe. Fe es que usted cree algo aunque no lo haya visto. Si yo le pregunto a usted que si usted cree que en el tiempo antiguo, o sea, hace mucho tiempo, hace muchísimos años, existían personas alrededor del mundo que vivían sin electricidad, que vivían sin teléfonos y que tenían que ver cómo sobrevivían con una lanza tratando de cazar animales. Usted va a decir que sí, pero usted estaba ahí para poder decir que sí y afirmar que así fue. No, ¿verdad? Es por fe. Pablo dice por eso que lo que vamos a hacer, lo que vamos a edificar, lo que vamos a estudiar, no solo en referencia a lo que él está enseñando a la iglesia de Colosas, sino todo lo que estudiemos, que nos enseña la Biblia, es para guiarnos a un único, a un Señor, a un Salvador, a un Redentor, y es al Señor Jesucristo. Así que de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, que es por fe, andad en Él. O sea, caminen, vivan en Él. ¿Y cómo se vive en Cristo? Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué es algo que está arraigado? Es algo que echó raíces. Cuando algo echa raíces, eso es arraigarse. Desarraigar es arrancar desde la raíz y arraigar es dejar que las raíces se profundicen. La enseñanza de Jesucristo, la enseñanza del Evangelio, tiene que llevarnos a tal raíz tan profunda que nadie pueda sacar esa raíz y nadie pueda quitarnos a nosotros lo que realmente es la obra de Cristo. Y para edificar, o sea, sobre edificar significa que usted pone un primer piso, después construye un segundo piso, después construye un tercer piso. Entonces, para edificar, para poder construir, para poder enseñar y para poder aprender debe ser sobre él, sobre lo que él nos enseñó. ¿Qué me enseña esto? A mí lo que me enseña es que todo lo que hago debo hacerlo consultando
lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿A dónde? En su vida, en sus evangelios, en en la obra que él hizo durante su paso por la tierra. Ahí tengo que ir yo para poder tener un ancla que no me desvíe de ninguna enseñanza, sea profecía, sea en la actualidad o sea escatología en cuanto me refiero a los últimos tiempos. Y confirmados en la fe, que significa que una vez que estamos seguros de que eso es lo que eso es una verdad absoluta, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ok. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Colosas? Pablo le dice, si ustedes están agarrados de la raíz profunda que es Jesucristo, si ustedes están sobre la base que se construye todo el edificio que es Jesucristo, ustedes van a estar agradecidos. Entonces no vamos a estar asustados, no vamos a estar desesperanzados, sino que vamos a estar agradecidos. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo. Y esa es la base que tenemos que tener fundamental para nosotros poder llegar a estudiar lo que corresponde al tiempo milenial. ¿Cómo debo de hacer eso? En Hebreos, el escritor de Hebreos escribe también algo que me ayuda a mí a anclarme, a observar, a poner los ojos en el lugar correcto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos, que nos habla también a nosotros de fe, que nos enseña a nosotros a esperar lo que no conocemos, a confiar en lo que no hemos visto, porque se nos fue contado. No estábamos allá en Belén cuando el Señor nació, no estábamos en el Gólgota para verlo cuando el Señor fue crucificado, ni estábamos viendo cuando Él fue resucitado o cuando Él fue ascendido en la zona de Galilea. No estábamos ahí. Creemos y confiamos por lo que se nos ha contado y por lo que nosotros, a través del Espíritu Santo, hemos atesorado. Entonces dice que de esa misma manera que creemos hacia allá, que eso sucedió en el tiempo pasado, que aunque no estábamos ahí, lo atesoramos de esa misma manera, veamos hacia el futuro. Dicho esto, mis hermanos y mis hermanas, vamos a estudiar el primer verso de Apocalipsis 20. Hoy estamos estudiando el milenio. Repito, para los que acaban de entrar, difícil de explicar, no imposible, pero si nos agarramos de la base fundamental que es Cristo, si nos agarramos de la base fundamental que son sus enseñanzas, su vida, su ejemplo, su figura, si nos agarramos de él, nosotros no vamos a tener posibilidad de confundirnos, no vamos a tener posibilidad de poner nuestra opinión, nuestro pensamiento, porque vamos a estar sostenidos sobre lo que el Señor nos ha dejado desde el momento en que Él dijo estas palabras y se la dijo a los maestros de la ley. Ustedes, si buscaran y escudriñaran a Moisés, porque él escribió de mí, creerían en mí. Entonces Él los remite a Moisés, lo remite a los profetas y lo remite a los libros sapiensales, como son los salmos y los proverbios. Estudien eso, dice. Vaya, escudriñen eso. Porque si ustedes estudian y escudriñan eso, ustedes van a ver que eso habla de mí y creerían en mí por lo que está escrito allá. Esas fueron sus palabras. Dicho esto, les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a estudiar el primer verso. Y sobre el primer verso vamos a hacer un estudio un poquito amplio, ya sea que nos alcance en esta clase o que en la segunda clase del próximo lunes, refiriéndome a Apocalipsis 20, lo completemos. No tenemos prisa, vamos a hacerlo de manera pausada, de manera clara. Estamos por cerrar ya los estudios de raíces, que nos quedan 3, 4 semanas máximo, porque el 2 de diciembre iniciamos con la serie que le llamé Ovejas. Así que mis hermanos, el primer texto, el primer verso, perdón, de Apocalipsis capítulo 20 dice así: vi a un ángel
que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ok, aquí hay un montón de información. Primeramente vamos a hablar del ángel. Es importantísimo que nosotros definamos quién es el ángel, porque aquí no dice quién es, no dice el nombre, pero si nos vamos a los expedientes, ¿qué son los expedientes? Los expedientes son para efectos de un doctor. Si usted viene y llega donde un doctor y le dice, mire, es que tengo una enfermedad, me duele mucho el estómago, me duele la cabeza, el doctor va a hacerle estas preguntas. ¿Hay alguien en su familia que haya tenido problemas de dolor de cabeza? ¿Alguien en su familia ha muerto de cáncer? ¿Alguien en su familia padece diabetes? ¿Tiene hipertensión? Porque la genética nuestra puede entenderse cuando nosotros venimos y examinamos la historia clínica de nuestra familia. Podríamos tener enfermedades hereditarias y el doctor puede entonces llegar un poquito más rápido a un verdadero diagnóstico, a un diagnóstico correcto, estudiando la historia familiar. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que ver los expedientes para hacer una interpretación elaborada del texto. ¿Qué es una interpretación elaborada? Una interpretación elaborada es una interpretación que estudió seriamente esos expedientes a los cuales el Señor le dijo o les llamó escritos de Moisés, profetas y los libros sapiensales, que serían los salmos, a los cuales el Señor nos remitió, a los cuales Dios mismo, cuando leemos Juan en el capítulo 1, empieza a hablar del principio. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios enviándonos al Génesis. Entonces, vamos a tomar para entender quién es este ángel y cuál es la labor y función de este ángel, tenemos que estudiar no solamente el Apocalipsis y su contexto en los libros que anteceden al capítulo 20, sino que tenemos que también ir a los libros como Daniel, como Ezequiel, cada uno de estos profetas que mencionaron lo que Juan en este momento nos está dando a nosotros por revelación. Una vez que sepamos quién es el ángel, vamos a preguntarnos qué es el abismo. Porque si yo no sé qué es el abismo, podría estar confundiendo el abismo como el destino de condenación eterna. Podría confundir el abismo como el infierno. Y si yo confundo el destino eterno que seguiría el lago de fuego, o confundo el infierno, que no es un destino eterno, porque el infierno será arrojado junto con la muerte, con el anticristo, y será arrojado con Satanás al lago de fuego, entonces no voy a entender por qué esta mención del abismo y por qué hay una llave del abismo que le impide a Satanás operar. Y subrayo esto, le impide a Satanás operar. Al Satanás estar fuera del escenario, que es el acusador, que es el que hace la tentación a las personas, al estar fuera de operación en ese momento, la gente se porta bien. La gente quiere aprender del Señor, la gente quiere ir a Jerusalén, a que les sean dadas las enseñanzas directamente de parte de Dios. La gente quiere seguir la ley de Dios, todos, creyentes y no creyentes, porque el que incita no está. Y entonces, si la gente se porta bien, ¿por qué al final, cuando Satanás es suelto, hay gente que va a ir a parar al lago de fuego? Porque justamente esa es la enseñanza que nos quiere dar Dios a través del milenio. ¿Por qué razón tuvo que haber expulsado a Adán y Eva del huerto en vez de haberlos solamente perdonado ahí, haberlos redimido solo ahí y haberlos expulsado? Porque la naturaleza de Adán y Eva tenía que cambiar. Porque si la naturaleza de estos seres humanos que habían pecado y que habían dejado que la enseñanza del enemigo entrara en sus almas, en sus corazones, no era redimida, no era cambiada, ellos no iban a cambiar. Ellos iban a portar bien por la ausencia de Satanás. Pero una vez que el tentador hubiera llegado de nuevo a ellos, ellos hubieran hecho lo incorrecto. Entonces, el mensaje que el Señor nos está enseñando en el milenio es que es necesaria una restauración completa del alma. No solamente el maquillar el alma, sino un nuevo nacimiento. Hay que morir y volver a nacer para nosotros poder ser
personas que podamos ser guiados por el Espíritu Santo bajo influencia de Satanás o sin la influencia de Satanás. Que nuestras almas se conduzcan de manera correcta, sea con el enemigo presente o sin el enemigo presente. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Ahora voy a profundizar un poco más en esto que acabo de decir. Entonces dice para ir entendiendo, nos vamos a ir a aprender un poquito más de lo que es el abismo. Porque el abismo es mencionado en dos ocasiones durante el desarrollo del Apocalipsis. La primera ocasión que lo vemos es en Apocalipsis 9:1. Ahí se afirma que del pozo del abismo salen langostas, que son espíritus inmundos. Y en el libro del Apocalipsis también se afirma en la segunda ocasión que la bestia sube de ese lugar, que la bestia sube de ese abismo. Cuando estoy hablando de la bestia, estoy hablando del sistema que sale del abismo, que le es permitido salir del abismo. Por lo tanto, cuando estudiamos el abismo de la manera en que lo presenta el mismo Apocalipsis, el abismo es una prisión de espíritus temporal que no los deja salir hasta que Dios decide. En este momento, cuando yo tengo esto en la mente, de una vez lo separo del infierno, porque del infierno no se puede salir. Y el infierno, a pesar de que es un lugar temporal, el infierno va a ser arrojado al lago de fuego de donde no se puede salir tampoco. El lago de fuego es algo que una vez que recibe a los condenados, nunca más en la eternidad se puede salir de ahí. Pero resulta que del abismo sí se puede salir. Salieron las langostas y después la bestia sube de ahí y ahí Satanás va a ser atado y Satanás va a salir de ahí. Por lo tanto, cuando hablamos del abismo, tenemos que comprender que es algo que Dios decidió establecer para aprisionar a los espíritus inmundos, para aprisionar a estas langostas que soltará en algún momento Él. Y todo lo que sale del abismo está contenido ahí. Está contenido, pero no para siempre, sino para que opere en el momento que Dios decida cumplir con cada una de sus profecías en el momento oportuno. Ok, ahora hablemos del ángel. Ya hablamos del abismo. El ángel que no tiene nombre en la profecía de Apocalipsis capítulo 20, dice que el ángel que está ahí viene del trono. Lo cual dice que este ángel, si viene del trono, está en los cielos, está junto al Padre, está en el escenario que hemos venido viendo del Apocalipsis, donde se están dando las bodas, donde se están dando las fiestas. Ahí está el ángel. Y este ángel es enviado con autoridad. Y esa autoridad es tanta que tiene el poder de tomar por prisionero al acusador, o sea, al enemigo, atarlo con una cadena y sellar la puerta del abismo para que este hombre, este ser, el adversario, sabemos a quiénes nos estamos refiriendo, no pueda engañar más a las naciones. Ok, una vez que es atado, una vez que es puesto bajo custodia en el abismo, no hay quien impulse a las personas a hacer el mal. Entonces, como no hay quien impulse a las personas a hacer el mal, todos se van a portar bien, creyentes y no creyentes. O sea, personas que han sido selladas por el Espíritu Santo y personas que no han sido selladas por el Espíritu Santo, que vienen de la tribulación. Esto es muy importante, que han sobrevivido a la tribulación. Creyentes de los testigos que predicaron y personas que sobrevivieron a la tribulación que no han sido convertidos. Entran al milenio. Y cuando entran al tiempo milenial se van a portar bien todos, porque Satanás no está ahí. Pero resulta que el Señor nos está enseñando claramente en esta figura la necesidad de que Jesucristo tenía que venir, por eso todo va alrededor de Cristo, de que Jesucristo tenía que venir a morir y resucitar para que muriéramos y resucitáramos en Él, porque si la naturaleza de nosotros no era cambiada, entonces nosotros en el momento que Satanás puede acercarse a nosotros, nos hace volver a caer como lo hace constantemente. Ok, en esta mención del ángel no se habla del nombre de él, pero en el contexto del mismo Apocalipsis, en el contexto también de los libros a los cuales el Señor nos remitió a estudiar, nosotros podemos aprender justamente
quién es este ángel. Y podemos incidir quién es este ángel. En Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, preste atención a este nombre, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón se refiere al adversario. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Cuando habla del dragón y sus ángeles, está hablando que los ángeles caídos, los que sirven al enemigo, los que son entre esos millares o millones de demonios que cayeron, que es la tercera parte de lo que estaba en el cielo, que cayeron con ese querubín, están justamente luchando con Miguel. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, no hubo forma de que fueran salvados, no hay provisión de salvación para ellos, ni hay lugar en el cielo. Como no hay lugar en el cielo, tampoco hay lugar en la tierra para ellos. El Señor dejó ciertos demonios de poca monta, así le voy a decir, de poca monta, dejó ciertos demonios funcionando en la tierra, pero los demonios fuertes, aquellos ángeles malos, pero poderosos, están en el abismo, porque ahí Dios los contuvo y los va a dejar salir en el momento que el Señor quiera desatar sobre la tierra toda su ira. Entonces, para eso, para saber quién es este ángel Miguel que está peleando, que está luchando en los lugares celestes, nos vamos a ir a Daniel capítulo 10 y vamos a profundizar un poquito más en este ángel. Y no solamente vamos a profundizar en el ángel, sino que vamos a profundizar en donde está él geográficamente peleando. Daniel capítulo 10. Espero que estén prestando atención a cada detalle, mis hermanos. Yo sé que es mucha información, pero para eso dejo los videos en YouTube y para eso dejo la información en el grupo. Y si necesitan información, yo se la vuelvo a mandar. Si necesitan las imágenes, yo se la vuelvo a mandar. Lo importante es que ustedes tengan claro esto, porque así como a la iglesia del primer siglo le trajo esperanza, así como a la iglesia del primer siglo le trajo que le fortaleciera la fe, que tuviera paz, debe traérnosla a nosotros en estos días donde ya todo está terminando, donde las profecías se están cumpliendo, donde el desarrollo de los eventos cada día es más dramático, más traumático, es de mayor intensidad y de mayor frecuencia. Cada vez vamos a ir viendo cosas más terribles. Y entre más terribles sean las cosas, sean los eventos, tanto los eventos naturales como los eventos de la humanidad, todo esto nos va a traer a nosotros, muy probablemente, que nos traiga una impresión de la cual nosotros necesitamos agarrarnos de la mano de Cristo para poder sobrellevar esto hasta que Él venga. A eso Daniel le llama aquellos días. A eso Daniel le dice en tiempos finales, o Dios le dice a Daniel tiempos finales. En el verso 2 del capítulo 10 de Daniel, ahí es donde dicen, aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Préstele atención a esto. Él estuvo triste 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hubieron 3 semanas, que serían 21 días, que Daniel estuvo triste por las profecías que se le habían revelado, que él no las entendía. Porque a él se le dio parte de la profecía, a él se le dio lo que correspondía al pueblo de Israel y los juicios que iban a caer sobre el pueblo de Israel como tal, hasta la fecha. Y la transición de Daniel a Juan el apóstol, que escribe el Apocalipsis, la transición de Daniel a Juan, él no la conocía. Nosotros sí la conocemos, porque tenemos toda la revelación, tenemos todo el escenario. Entonces dice el verso 4 de Daniel 10, y el día 24 del mes primero, préstele atención, el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Gidequel. Ok, yo necesito saber qué es eso, porque si yo no sé qué es eso, no sé dónde me estoy ubicando. Resulta que el día 24 está hablando del mes, el día 24 del mes primero, para efectos de Dios, según Éxodo capítulo 12, el primer mes del año es el mes de Nisan. Para efectos nuestros, en nuestro calendario sería entre marzo y abril. Entonces, el día 24 del mes de Nisan
que es el Rosh Hodesh de Nisan, o sea, estamos hablando del Pesach, estamos hablando de la Pascua. Durante ese tiempo, Daniel está teniendo esta revelación, que es el primer día del mes que abarca todo el calendario que los hebreos conocen como el calendario religioso. O sea, estamos hablando de festividades donde ellos encuentran dentro del ciclo agrícola un mensaje de salvación. El significado que Daniel está viendo es que durante el Pesach se da una liberación. ¿Cuál liberación? Se da la liberación de los israelitas de Egipto. Y durante ese mes, en sus visiones, él está viendo esto que está pasando. 21 días de guerra, 21 días de batalla, donde él se siente afligido por lo que está pasando porque no lo está entendiendo. Y esos pleitos, esas batallas, esa lucha se está dando en el río Hidekel, perdón. Se está dando en el río Hidekel, ahí se está dando. Entonces yo tengo que preguntarme, ok, pastor, si eso se está dando a la orilla del río Hidekel, entonces yo necesito saber cuál es ese río. Yo necesito que me explique de ese río y la importancia de ese río. Porque si yo no entiendo la importancia de ese río y no entiendo lo que Daniel está explicando, no voy a entender ni el Apocalipsis, ni voy a entender lo que estamos estudiando del tiempo milenial. Daniel está viendo una figura que se da después de la Pascua, o sea, después de que el Señor viene, muere y resucita. Daniel está viendo que hay una gran pelea, una gran batalla. Así que los 21 días no los tome mi hermano y mi hermana como una especie literal que los cuente de 1 a 21 o 20 más 1, sino vea la figura como tal, agarrado de Jesucristo. Primero, para eso voy a desarrollar lo que es el río Hidekel. El río Hidekel, también conocido como Tigris, es simbólicamente y muy importante para entender todo lo que está pasando en el Medio Oriente o en el Antiguo Oriente también, pero también hoy en día para nosotros. Este río, Tigris, que tiene dos grandes ríos ahí mismo en Mesopotamia, que son el Éufrates, está el Tigris y el Éufrates, estos dos afluentes son mencionados en el Edén, o estos dos ríos son mencionados en el Edén. Eso está en la zona de Irak y de Turquía. Estos dos ríos se conocen como la cuna de la civilización. En esa zona donde están estos ríos estaba Babilonia, estaba Asiria y eran los imperios que desempeñaban este papel tan importante que Daniel describe en sus profecías. ¿Por qué? Porque donde está Babilonia es el primer imperio que Daniel describe después de la caída de Egipto. Babilonia conquista a Egipto y a Lidia. Egipto y Lidia eran totalmente idólatras. Babilonia los conquista. Babilonia es considerada como un imperio, una bestia que demuestra la riqueza, la parte económica, absorbe la idolatría y la idolatría más la economía hace que las personas se desvíen en su mente, dirigidos en los tiempos de ese momento, pero en los últimos tiempos para nosotros, se dirijan a lo que es la raíz de todos los males. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero la gente se prostituye, por el dinero la gente vende drogas, por el dinero la gente esclaviza a otros, por el dinero los padres abandonan a los hijos para no tener que pagarles mantención, entonces los dejan. Y usted vea que todas las males, el dinero no es el problema, es el amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz de toda la maldad que hay. Entonces Babilonia significa economía, significa dinero. Una vez que Babilonia, con su idolatría, está cimentada en la historia de Daniel, cuando usted lo lee en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de ese libro, que ya lo hemos estudiado, una vez que esto se cimenta, entonces viene otra bestia que sale y conquista a Babilonia, que serían los medo-persas, aquel oso que camina renco, o los dos cachos que salían, eso es los medo-persas. Porque se unieron para conquistar la parte rica de Babilonia, para conquistar lo que consideraban ellos que reflejaba y mostraba la opulencia. Entonces Babilonia lo que representa es el sistema militar, el sistema del ejército poderoso,
donde los medos y los persas se unieron, siendo los persas más fuertes que los medos para conquistar lo que fue Babilonia. Entonces ya se une esa parte idólatra, esa parte donde la riqueza es la que mueve a las personas, con lo que es la parte de la fuerza militar, lo cual significa que a través del sistema militar se sostienen estos dos sistemas, económico e idólatra. Pero después viene otra gran bestia y destruye a estas dos bestias, o mejor dicho, a la fusión que se hizo de Babilonia y de Medo-Persia, que es Grecia representado en Alejandro Magno. ¿Qué es lo que hace Grecia cuando conquista a estos sistemas? Introduce lo que son las ideologías, lo que hoy en día está pasando. Es fácil de leer nuestros acontecimientos de hoy en día, nada más piense lo que estoy diciendo. Parte económica, piense en la era industrial. La era industrial se desarrolla a través de la idolatría que el hombre tiene, su egocentrismo, del amor al dinero. Después vienen los imperios militares que empiezan a crear alianzas alrededor del mundo y viene la ideología que se está dando hoy en día, que es enseñarle al hombre que el hombre es tan poderoso o más poderoso que Dios. Igual que lo que Satanás dijo en el Edén. Y entonces el hombre empieza a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Esas son las ideologías. Le dice a Dios cómo debe ser la familia, que la familia como él la concibió no es correcta, él está equivocado. Entonces el hombre le empieza a enseñar a Dios cómo debe ser realmente la estructura de la humanidad. Y esa es la ideología. Eso es lo que entra a través de lo que es el poder griego, que lo puede leer en el libro de Daniel. Después viene otra bestia grande, fuerte, que tiene dientes de hierro, y eso representa a Roma, que es el sistema religioso. Porque para que todo esto se sostenga, debe haber una alianza, un sincretismo entre la religión, el militarismo, la política, las ideologías y la economía. Esto en total, como un total, se conoce como la gran bestia, la gran Babilonia. Y la gran ramera es el sistema religioso que se une a esta gran Babilonia y es lo que está gobernando hoy en día. De hecho, por eso me quitaron el canal de Facebook, la página de Facebook. Y el enseñar esto, mis hermanos, hay mucha gente que dice, pastor, pero en muchos lugares están enseñando eso. Es que el enseñar esto de una manera, de una manera ingenua, o sea, con opinión, no genera fuerza, porque es pura especulación. Es pura imaginación, pero cuando usted le da contenido y le da poder a esto, entonces las élites grandes se dan cuenta que se están viendo amenazados. Eso fue lo que hizo justamente Faraón cuando se dio cuenta que la multiplicación de los israelitas era tanta que se podían un día sublevar contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Faraón dice que matar a los hijos de los israelitas en su nacimiento, para que no se multipliquen. Y eso es lo que está haciendo en los tiempos de ahora, que las iglesias que van de acuerdo a la ideología, las iglesias que van de acuerdo, y iglesias póngale comillas, porque estoy hablando de la falsa iglesia que está metida dentro de la verdadera iglesia, es esa cizaña que está ahí, esa enseñanza mala, esa enseñanza engañosa, esa enseñanza que lleva a la gente a celebrar las fiestas incorrectas, a respetar los símbolos incorrectos y los lleva a la idolatría. Esa enseñanza que se da, esa religiosidad de Babilonia, esa religiosidad de Asiria, que se está viendo hoy en día, mis hermanos, al día de hoy, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, hay que eliminar a cualquier individuo que traiga una verdad que convenza el corazón para cambio. Si la persona se convence para hacerse rico, entonces venga, que aquí usted va a tener mucha prosperidad, aquí va a tener mucha plata, no hay problema, eso que crezca. Pero si una persona es convencido para cambio y para que agrade a Dios, para que su alma se entregue, para que su alma adore al Creador, entonces eso es, el enemigo eso no le gusta. Hay que cortarlo antes de que crezca. Y eso es lo que nos está enseñando justamente a nosotros la simbología del Apocalipsis.
Uno de los ríos que nosotros vemos, este río Tigris y este río Éufrates, que es el que acabamos de mencionar, esos ríos están en el Edén. De hecho, es uno de los 4 ríos que salen del jardín del Edén. Cuando, cuando se mencionan estos ríos en el paraíso, lo que hace es ayudarnos a nosotros a hacer la conexión de lo que está pasando en los últimos tiempos con los principios de la humanidad, cuando Dios puso a Adán y Eva. Porque estos ríos simbolizan la provisión de Dios, el sustento de vida, la alimentación que Dios le había dado a esa gran empresa, a esa empresa próspera, la mejor empresa que nunca haya existido, que se conocía como el huerto del Edén. Y es importante, mis hermanos, que entendamos que el huerto del Edén no era lo único que estaba en la tierra, el huerto estaba en medio de la tierra. Estaba en un lugar que Dios había destinado para que Adán y Eva estuvieran viviendo bien, para que fueran felices, para que no murieran. Dios los había diseñado para que estuvieran bien. Dios no diseñó al hombre para morir, Dios lo diseñó para que el hombre estuviera bien, bien con él. Entonces, este río que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 20, este ángel, esta forma de proceder nos conecta al Edén. Y nos conecta al Edén porque resulta que cuando nosotros vemos ese río, que son aguas poderosas, hablando de toda la historia, entonces Daniel lo que nos está enseñando a nosotros son cambios en los imperios, en las bestias, en esta lucha espiritual que tienen los cielos con las huestes de la tierra, o me refiero a esta lucha que se da en los lugares celestes, según como Pablo lo dice, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales que gobiernan en la tierra, que gobiernan en medio de las tinieblas. Entonces Daniel demuestra dentro de estos 21 días, como figura, demuestra dentro de este proceso de todas las bestias que él viene mencionando hasta el momento en que el Señor muere y resucita, donde se abre el otro libro que sería el Apocalipsis, dentro de esta transición, donde él nos enseña a nosotros que inmediatamente después del Pesaj viene eso que a él lo está conmoviendo, esos 21 días que lo tienen a él agotado, afligido, pero resulta que esos 21 días inician en el Pesaj, pero nos proyectan a la fiesta del Yom Teruah. Porque si podemos ver las profecías de Daniel, están conectándose, saliendo del Pesaj, de la muerte y resurrección, se conectan directamente al Yom Teruah. ¿Por qué? Porque es la transición entre morir y vivir, entre morir y resucitar para ser entronados en gloria. Entonces, Daniel dice así en el capítulo 10, en el verso 4. Y el día 24 del mes estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, ya lo expliqué. Ahí está marcada la transición del Pesaj al Yom Teruah. Está marcada la transición de Daniel al Apocalipsis, del sistema religioso a la coronación del rey, o sea, de Egipto a la tierra prometida o de Babilonia a la tierra prometida, donde la tierra prometida no es el destino, la tierra prometida es el lugar donde las personas tenían que entrar a disfrutar de lo que Dios les tenía de manera temporal. Como temporal es todo lo que estamos viendo, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Entonces la tierra prometida, en lugar de significar salvación, significaba conquista, porque la salvación se dio en Egipto, por eso es de Egipto hacia la coronación del rey, del sistema religioso sacerdotal, hacia ser guiados por el rey. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros somos llamados a conquista. ¿Qué tenemos que conquistar? Nuestras emociones, nuestra forma de amar, nuestro temperamento, ser mansos, ser humildes, nuestra forma de proceder, no mentir, una serie de cosas que nosotros tenemos que conquistar en este mundo en que vivimos, donde el Apocalipsis le llama la Gran Babilonia. Y la fiesta de los tabernáculos, lo que representa es el tiempo milenial, es el paso por el desierto, o sea, es el paso de nosotros durante esta vida, durante este proceso de vida
Y usted me puede decir, pastor, pero ¿por qué en el milenio? Porque la vida de los que hayan sobrevivido a la tribulación y de los que hayan sido arrebatados va a continuar durante el milenio. Vamos a venir a gobernar con el rey durante el milenio. Ahorita voy a volver a eso para explicarlo bien. Continuemos en Daniel en el capítulo 10, en el verso 10, para continuar hablando del ángel y teniendo la idea de los expedientes para ver claramente lo que el Señor nos está enseñando. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Rodillas y palmas de mis manos. O sea, está poniendo las palmas en el suelo y las rodillas. Está como en una posición como si fuera un perrito de 4 patas. Y me dijo, ¿quién? El que le está tocando. ¿Dónde lo está tocando? Lo está tocando en su espalda. Me dijo, Daniel, varón muy amado. Esto me encanta a mí. Es al único que después de Jesucristo el Señor le llama muy amado. A Daniel 2 veces le llama. Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Él está de 4 patas. Él está asustado por lo que está viendo. Él no se explica lo que está pasando, pero el que le toca la espalda le dice, levántese. O sea, el Señor no viene a nuestras vidas, mis hermanos, para que estemos atemorizados, para que no estemos de cuclillas. Si estamos arrodillados es para adorarlo, pero no por miedo. Si estamos arrodillados y postrados es para exaltar su nombre, pero no por miedo. Entonces el Señor dice, levántese, póngase en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. O sea, Daniel estaba pero aterrorizado. Todo lo que él estaba viendo, él no lo entendía. Y tengan presente el ancla, porque estamos hablando de Jesús, aunque estemos hablando de Daniel. Estamos hablando de Cristo, aunque estemos hablando de Daniel. Y estamos hablando de la obra del Señor en el Apocalipsis, aunque estemos hablando de Daniel. Y estamos hablando del milenio, aunque estemos hablando de Daniel. Continúa el texto diciendo en el verso 12 de Daniel capítulo 10. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, desde el primer día, Daniel fue capturado. Daniel es traído de Babilonia con el primer grupo de deportados, de llevados cautivos a Babilonia, con el primer grupo. Es de los mejores, un hombre sabio, inteligente, hermoso, con muchas capacidades, 10 veces más capacidades que cualquiera de los demás, él y sus amigos. Es llevado a Babilonia y cuando llega a Babilonia lo primero que hacen es hacerlo eunuco, lo ponen al servicio o en la casa de los eunucos, lo cual significa que le quitan la posibilidad de tener descendencia. Después de que le quitan la posibilidad de tener descendencia, le quitan su forma de vestir y le ponen ropas babilónicas. Le quitan el nombre y le ponen el nombre de un demonio, el Sazar. Le quitan la forma de alimentarse y le dice que no se puede alimentar, sino que tiene que alimentarse de la forma como el rey se alimenta. Le quitan el idioma, porque ya no puede hablar hebreo, ahora tiene que hablar babilónico. Le quitan todo. Lo transforman de manera radical, de la manera exterior, de la forma del exterior, pero no del corazón. Porque Daniel en ese momento que lo están cambiando externamente, le están dando ropa diferente, le están dando un idioma diferente, le están enseñando a comportarse diferente, su corazón está conectado con Dios, se compromete con Dios. Y eso que él hace, Dios lo escucha, porque Dios ve hasta lo profundo de nuestro corazón. Nosotros podemos estar aquí en los tiempos finales, mis hermanos, podríamos estar teniendo que comer lo que el anticristo diga que comamos, teniendo que caminar por los terrenos que el anticristo diga que caminemos, de la forma económica que nos diga que hagamos. Puede estar instruyendo a nuestros hijos o a nuestras hijas en las escuelas, puede estar haciendo lo que le da la gana, porque para eso Dios lo permitió, para que nuestros corazones se comprometan con Él, con Dios. No importa lo que esté pasando. Y tengamos la fe, la esperanza y la seguridad que asidos a Cristo nosotros podemos superar todo lo que viene. De eso se trata la profecía. La profecía no es para exaltar la maldad, sino para exaltar la bondad de Dios en medio de la maldad.
Entonces le dice, usted se propuso humillarse en la presencia de Dios y fueron oídas sus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, préstele atención a esto, mas el príncipe del reino de Persia, ¿de qué está hablando? De ese lugar que está mencionando justamente el Apocalipsis, donde el enemigo va a ser atado, porque Persia, Babilonia, toda esta zona es considerada territorio satánico. No estoy hablando de la parte geográfica nada más. Estoy hablando de la idea donde gobierna Satanás en esta tierra, desde donde se impulsa la maldad para el resto del mundo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí están los 21 días que nosotros venimos mencionando, que son los 21 días de las fiestas del Yom Teruah, que son los 21 días que corresponde al paso de las fiestas de los tabernáculos, recordando el paso por el desierto. Pero he aquí Miguel, aquí está el ángel que está mencionado allá en Apocalipsis capítulo 20, que usted y yo no lo vimos el nombre, pero aquí lo está diciendo. He aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber, he venido para hacerte saber, por favor, mis hermanos, preste atención, mucha atención a cada palabra, a cada detalle, es tan importante. Vea, Daniel, yo vengo para que usted sepa algo. Vea, Gladys, yo vengo para que usted sepa algo. ¿Sabe qué, Pastor Miguel? Yo vengo para que usted sepa algo hoy en esta noche. Usted, Max, sepa lo que yo voy a decir esta noche. He venido a hacerte saber que lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, vengo a explicarles qué es lo que va a pasar. Vengo a explicarles qué va a suceder en los últimos tiempos. Mientras me decía estas palabras, yo estaba con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Ya está de pie. Ya no está de cuatro patas. Ahora está de pie, pero viendo para el suelo. Callado, aterrorizado, asustado. Y donde él está, que no soporta esa presión de lo que está viendo en la visión, que no se explica, no lo entiende, pasa algo hermosísimo. Y yo le dije aquí a usted, Pastor Miguel, estos son los tiempos finales. Y como a Daniel, a usted le va a pasar lo mismo y le está pasando lo mismo en esta noche y cada vez que se acerca a las escrituras. Lo mismo para usted, doña Milva. Lo mismo para usted, René. ¿Sabe qué, Will? No hay diferencia entre Daniel y lo que Dios le está hablando a usted en esta noche. Si hace lo que él dice, si propone en su corazón no contaminarse, no contaminarse de lo que el mundo le ofrece. Si hace eso, aunque esté aterrorizado, aunque usted, don Roger, esté que se le tiemblan las piernas, aunque doña Carmen vea que el mundo se viene encima, no importa lo que está pasando. En ese momento que está callado, está enmudecido, dice el verso 16, he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Uno con semejanza de hijo del hombre. Es el mismo que él había visto, que él vio y describió con sus amigos cuando estaban en el horno, cuando iban a ser asesinados en el horno, y que le dijeron al rey, el Dios al cual servimos, Él nos va a rescatar de esto. Y si no nos rescata, oh rey, no nos postraremos delante de ti. Ese mismo que entró a la fosa de los leones y le amarró a los leones las fauces para que no se comieran a Daniel. Ese mismo está delante de usted, Pastor Miguel, está en este mismo delante de Max, hablándole y diciéndole, no tengan temor, yo estoy con ustedes. ¿Sabe qué, Noel? No tenga miedo, tenga paz. No importa lo que se venga, se van a venir cosas terribles, horribles para la humanidad, pero el que está ahí, el Hijo del Hombre, está tocando la boca, los labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no tengo fuerza. No tengo fuerza, ¿sabes? Ernat, puedes decirle, Señor, no tengo fuerzas, tengo miedo, estoy asustada.
es que esto nunca me lo imaginé. Lo había oído tanto tiempo, predicaciones durante tanto tiempo desde niña, y estoy viendo que está pasando frente a mis ojos. No tengo fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? O sea, ¿cómo puedo hablar si estoy tan asustado? Yo tengo fe, yo creo, pero estoy asustado. Tengo miedo. Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿Sabe qué, Giovanni? No solo le pasa a usted. No le pasa solo a usted, Ari. Ni le pasa solo a Esteban. No, 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 René, no crea que eso es usted nada más que llegue y dice, ay, Señor, dame fuerza. No, le pasó a Daniel. Pero dice Daniel que mientras decía estas palabras, que estaba ahí, enmudecido él, que no le había quedado aliento, escuche lo que dice el verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Me tocó otra vez, qué hermoso. Me tocó otra vez. Y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. ¿Qué más? ¿Qué más queremos nosotros? Es Jesucristo que le está hablando ahí. Por eso tenemos que conectarnos, porque en el milenio y durante la tribulación y antes de la tribulación y hoy, desde aquí, desde Alajuela, Costa Rica, a través de este medio que Dios nos está permitiendo conectarnos, Dios le está diciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, a usted le está diciendo, Charo, le está diciendo, amada, no temas. ¿Sabe qué, Neida? La paz esté contigo. Noel, esfuérzate y sé valiente. Mientras hablaba, recobré las fuerzas. Yo espero que mientras yo estoy hablando aquí, mis hermanos, el Espíritu Santo le esté dando fortaleza, que usted sienta ese motor en su corazón a 500 por hora y diga, Señor, gracias por darme entendimiento, gracias por darme paz, porque eso es lo que el Señor nos manda, ser agradecidos. Y le dije, dice Daniel, hable mi Señor, porque ya me has fortalecido. Hable mi Señor, ahora sí dígame, cuénteme lo que va a pasar, porque ahora sí tengo las fuerzas para escuchar lo que va a pasar. Ahora no me voy a asustar, ahora voy a sentirme en paz, me voy a sentir en esperanza, me voy a sentir en seguridad. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, o sea, esto no se ha terminado. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, cuando termine de pelear con el príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Está hablando de cada una de las cosas que Daniel había visto que iba a pasar en el tiempo. Pero yo declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad, Señor? ¿Sabe cuál es el libro de la verdad, mi hermano y mi hermana? El libro de verdad es el que estamos estudiando hoy, Apocalipsis capítulo 20, todo el libro del Apocalipsis. Él se está proyectando, hay una transición, le está diciendo a Daniela, ya está un libro en lo cual está totalmente declarado. Es algo que yo le prometí a Eva, que iba a venir de esa simiente, de la simiente de ella iba a venir la salvación. Yo lo declaré como está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que mi amigo, mi hermana y mi hermano, el abismo es solamente un lugar temporal, no es un lugar permanente, no es para creyentes, es para demonios que están contenidos para soltarlos cuando sea necesario. ¿Y cuando es necesario soltarlos? Cuando viene el Apocalipsis capítulo 20. Y nos dice a nosotros que antes de soltar a estos demonios, antes de soltar a todas estas fuerzas letales, asesinas, terribles, se tiene que dar algo. Antes de soltarlos a ellos, se ata, se prende al dragón. Y prendió al dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Señor le había dicho a los fariseos, se lo dijo en Mateo capítulo 12, verso 29, y en Marcos 3:27. Les había dicho que para que
el enemigo, o sea, el Belcebú, no operara, tenía que venir alguien más fuerte que él y atarlo. Tenía que derrotarlo. Esta es una proyección al milenio. Esta es una proyección a esta profecía que estamos leyendo. Vámonos a Mateo capítulo 12, verso 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? O sea, ¿cómo le puedo quitar o cómo se le puede quitar al que está operando en este tiempo todo el poder que tiene para abrir un espacio de tiempo de misericordia, un espacio de tiempo de compasión, de armonía para la humanidad, si no es atado? Y dice él, el que no es conmigo es contra mí es. O sea, si usted está con Cristo, es con Cristo, pues no puede tener un pie a un lado y un pie al otro. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo lo que va a hacer es desperdiciar su vida. Desperdiciar su vida. No sé cuántos años tiene cada uno de los que están acá. ¿Cuántos años tiene usted? 40 años. 50 años. ¿Cuánto puede vivir? 70, 80 años. 100. No importa cuánto viva. Si usted le dedica a Satanás su vida. Si usted le dedica a Satanás, aunque el Señor ya le salvó, entregándole lo que a Dios le corresponde, que es la adoración correcta, la enseñanza correcta, la doctrina correcta, como lo hizo Eva, mi hermano y mi hermana, está desperdiciando su vida. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te está hablando en esta noche, güey. El Espíritu Santo te está hablando en esta noche, mi hermana Erna. Es el Espíritu Santo, no soy yo el que está hablando a su corazón, Silvia. No soy yo, es el Espíritu Santo el que le está diciendo a usted que le escuche, que le preste atención a él. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. O sea, incluso podemos hablar contra Cristo, contra Jesús, y eso nos es perdonado, pero contra el Espíritu Santo eso no es perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo, pastor? No entiendo eso. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que nos lleva a toda verdad, y si no lo escuchamos a él, ¿quién nos va a convencer? Y si no lo escuchamos a Él, ¿quién nos va a llevar a nosotros a poder arrepentirnos? Si lo rechazamos, si hoy te está hablando, hoy a tu corazón, Esteban, a tu corazón, Yoleni, te está hablando el Señor y usted dice, no, yo no quiero eso, esto no me gusta, prefiero irme de la congregación, me voy a ir de formación de formadores, no quiero estar acá porque no me gusta lo que el pastor está diciendo, porque tengo que renunciar a cosas que me gustan. El tiempo se está terminando y si usted no atiende al Espíritu Santo, está desperdiciando su vida. ¿Y sabe qué hizo el Señor para que usted y yo podamos salir adelante? Atar, ¿o qué va a hacer el Señor para que el remanente que quede pueda salir adelante? Atar al enemigo. Y prendió al dragón, Apocalipsis capítulo 20, verso 2, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, que es temporal, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que, porque es temporal, fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser desatado por un tiempo? Le voy a decir por qué, mi hermano. Porque toda jerarquía demoníaca ha sido y va a ser atada para que la gente conozca que por sí mismo no se salvan. Que aunque el enemigo se ha quitado de la faz de la tierra, que aunque se ha alejado de las naciones y la gente se porte bien, si no es Cristo el que transforma, si no es el Espíritu Santo el que nos sella, nosotros volvemos a caer en la misma conducta pecaminosa de siempre. Por eso en Génesis capítulo 3, en el verso 22, que es lo que el Señor nos está enseñando en el milenio, por la razón por la cual Satanás tuvo que ser echado y Adán y Eva echados del Edén, él dijo de esta manera, en el verso 22, capítulo 3, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Igual que el milenio. En el milenio la gente va a vivir por 1000 años. Pero los que no tienen una conversión realmente a través del Espíritu Santo van a volver a caer en las fechorías.
Pero aún así, durante el milenio va a haber una predicación, va a haber una enseñanza y hay gente que va a venir durante el milenio a entregarse al Señor. No todas las personas van a ser rebeldes, no todas las personas se van a volver contra el Señor. Pero cuando Satanás vea que durante el milenio hay gente que se está convirtiendo, hay hijos que están naciendo y están naciendo en medio de la enseñanza del Señor Jesucristo directamente por Él, Satanás no le va a gustar eso. Porque ya Él dice, bueno, ya pasó todo esto anterior y ahora todavía, durante este tiempo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque está atado. Cuando lo desaten, Él va a venir con mucha furia, con mucha ira. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con el hombre en el Edén? Lo sacó del huerto para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida. Esta parte, al oriente del huerto del Edén, es donde se está dando la lucha, donde se dio la lucha de Daniel y donde se está atando a Satanás en esa zona. Y la espada, dice, se revolvía para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Cuál es el camino al árbol de la vida? ¿Cuál es el sentido de enseñarnos esto? No es algo físico, es la relación entre usted y Dios, entre yo y Dios. En el Salmo 16:11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría y en tu presencia de dicha eterna. ¿Cuál es eso, pastor? ¿Cuál es la senda de la vida? Cuénteme. En Deuteronomio 30:19, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Es su elección. Seguir caminando por la senda de Satanás o seguir caminando por la senda de Cristo. Es su elección poder ser arrebatados cuando el Señor venga. Es su elección, si se queda en la tribulación por haber sido desobediente, escoger por Cristo en medio de la tribulación. Y es su elección durante el milenio ser parte de una de las personas o de uno de los hijos de Dios que va a estar gobernando con Cristo desde Jerusalén. Porque la bendición y la maldición está al frente suyo. Escoja pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la vida? Mateo capítulo 7, verso 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. ¿Cuál? Por la puerta de la destrucción, donde hay multitudes, donde la mayoría de la gente sigue esas enseñanzas, sigue ese tipo de cosas. No, mis hermanos, no se asusten porque somos una iglesia pequeñita. Dele gracias a Dios, porque si estuviéramos por multitudes y multitudes, pregúntese, estaríamos haciendo algo mal. ¿Sabe qué, Pastor Miguel? Si en su iglesia hubieran 3,000, 4,000, 5,000 personas que se reúnen y ni siquiera saben el nombre los unos de los otros, usted pregúntese qué está haciendo mal. La imposibilidad, mis hermanos y mis hermanas, la imposibilidad de llegar a Dios a través de nuestra naturaleza es lo que el Señor está enseñando. La imposibilidad de llegar a través de nuestras obras es lo que el Señor está enseñando. La imposibilidad de nosotros poder salvados es lo que el Señor nos está enseñando en el milenio. Verso 4, capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en las frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo por 1000 años. En el contexto, mis hermanos y mis hermanas, de lo que estamos aprendiendo hoy, de lo que el Señor nos está enseñando hoy, qué es lo que tenemos que traernos a la mente, es que el milenio es la última prueba para la humanidad de que la salvación no es por portarse bien, que la salvación no es por obras, que la salvación es única y exclusivamente una obra de Cristo. Porque una vez que Satanás sea suelto, entonces en ese momento todo en la tierra va a volver a caer en lo mismo, en la misma actitud, en la misma forma de desafiar a Dios. Voy a dejarlo ahí, mis hermanos,
para que tengamos chance de conversar, porque sí quiero que conversemos un ratito. Solamente le voy a leer el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Porque la segunda muerte, mis hermanos, es un concepto relacionado con el destino de los impíos. Esa es la segunda muerte de las personas que mueren durante ese tiempo del milenio. La segunda muerte significa que van a caer al fuego eterno. Ahí es donde van a caer, donde va a estar arrojado Satanás y sus ángeles. Esa muerte no le corresponde a los que estén sellados por Cristo. Así que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales son como arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los consumió. Así que no se asusten, dejen de estar pensando que una guerra nuclear nos va a acabar, porque eso no es cierto. Deje de estar pensando usted, mi hermano y mi hermana, que va a haber una guerra que va a destruir todo el planeta. Cuando la ira de Dios caiga sobre la tierra, que realmente sea una ira como la que se está describiendo para la batalla de Gog y Magog, que es después del milenio. Cuando eso de verdad pase, que arrase todo, les voy a hablar de un atisbo de la ira de Dios, de una de un pequeño fragmento de la ira de Dios. El diluvio. El diluvio arrasó toda la tierra. Así que no crean cuando la gente les dice que es que van a estar destruidos, que van a estar muertos, se van a quemar en las llamas de no sé qué y todo eso, porque no es cierto. El Señor dijo que todo esto es necesario que acontezca, pero cuando digan paz y seguridad, ahí sí está la señal. No está la ira de Dios ahí para nosotros, sino para ellos. Cuando diga paz y seguridad, caerá sobre ellos destrucción repentina. Lo dejo ahí, mis hermanos, para ver si nos da tiempo de conversar un poquito alrededor de este tema.